Muy buenas a todos. Vamos a ver los factores más importantes por los cuales nos podemos lesionar, ¿vale? En la sociedad actual. El primero es la nutrición, el segundo, que posiblemente sea el más importante, es el estrés, el tercero es el porcentaje de grasa y el cuarto es el sueño. No entramos en alcohol, no entramos en fármacos, sino entramos en si hacemos bien o mal el ejercicio, ¿vale? A nivel de nutrición. El estado previo es absolutamente fundamental, es decir, es más importante el estado previo de cómo tenemos nuestras reservas de grasa, cómo tenemos nuestras membranas celulares, porque es de las membranas celulares donde vamos a sacar ese ácido araquidónico y esas sustancias resolventes de la inflamación. Entonces, ¿cuál es el estado previo? ¿De dónde venimos a nivel de grasas, de aminoácidos y demás? Es más importante que en el momento de lesionarnos. Eh, entonces, debemos de saber que el 70% del sistema inmunológico está en el intestino, es decir, cuando nosotros comemos, cada vez que nos comemos, para ver qué entra y qué no entra en el cuerpo, el sistema inmunológico se tiene que activar. Por tanto, cada comida es inflamatoria. Cuantas más veces comemos al día, si la comida sobre todo es mala, más nos inflamamos. En este caso de que es mala, pues el exceso de glucosa y de fructosa se sabe que son inflamatorias por sí solas, las dos juntas o por sí solas son inflamatorias y sobre todo cuando son azúcares simples o harinas refinadas, sobre todo. Pero el almidón, aunque no sea refinado y sea integral, también produce inflamación. Esto nos lleva a que el exceso de glucosa y fructosa nos aumenta la insulina y el exceso de insulina mantenido durante el tiempo nos produce resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina me va a aumentar la inflamación y me va a evitar em, que nos curemos. Por eso un paciente diabético, por ejemplo, que se corta en un pie, tiene que tener muchísimo cuidado porque la cicatrización es muy mala. Entonces, el exceso de glucosa, de fructosa y de insulina es nefasto para la curación de las heridas. Otro de los factores importantes es que si la glucosa y la fructosa nos dan inflamación a nivel agudo, es decir, tú comes y automáticamente te inflamas, los aceites de semillas, sobre todo el aceite de girasol, el aceite de soja, maíz, etc., tomado o incluso las pipas, comidas, si comes muchas pipas, em, tomados durante mucho tiempo o tomados varios días, lo que me va a producir es almacenar ácidos grasos que no corresponden y esa inflamación va a ser mantenida durante meses, así como la glucosa y la fructosa es para hoy, para esta fase aguda, los ácidos grasos de semillas, el aceite de girasol y demás, nos va a costar muchísimo después beta oxidarlo y nos va a inflamar. Entonces, eso junto con una relación entre omega 3 y omega 6, es decir, si yo no tengo omega 3 en el cuerpo, los resolventes de la inflamación, que son las maresinas, las protectinas, las resolvinas, las lipoxinas. Eso viene de los ácidos omega 3 y del ácido araquidónico que tengamos en la membrana celular, es decir, de la relación que tengamos buena en las membranas celulares. Por eso digo que el estado previo de, de la nutrición es vital para después la resolución de la inflamación. Entonces, por un lado, número de comidas, glucosa, fructosa, insulina. Por otro lado, los ácidos grasos. Luego tenemos, por supuesto, los aminoácidos que debemos de meterlos en cantidades óptimas, pero no solo los típicos BCAAs para el músculo, ¿verdad? Tenemos por ejemplo, la glutamina para el intestino, la glutamina también para el sistema inmunológico. Tenemos los aminoácidos que ya hemos visto muchas veces para activar por la mañana, como puede ser la fenilalalanina y la tirosina, para el triptófano para poder dormir por la noche. Es decir, si yo no tengo el triptófano, no produciré serotonina y no produciré después melatonina para regenerarnos y recuperarnos por la noche, que ahora lo vemos. Y principalmente también esos tres aminoácidos súper importantes del colágeno que si os fijáis, el colágeno forma parte, es una de las partes del tejido conjuntivo, ¿verdad? Tejido conjuntivo, como podemos ver aquí, es una malla que conecta todas las estructuras del cuerpo. Es decir, por eso es tan importante el grounding, el andar descalzo en la naturaleza, porque hace un intercambio de electrones en el cuerpo y es este tejido conjuntivo a nivel global el que hace este intercambio y esta capacidad de intercambio de electrones y antiinflamatoria a nivel de redox y a nivel antiinflamatorio tan importante. Entonces, fijaros, está en todos los tejidos conjuntivos. Entonces, tejido conjuntivo tiene por un lado, pues son las células y por otro lado tiene la matriz extracelular, que es este colágeno. Este colágeno es una triple hélice
¿vale? Que está presente, fijaros, en el hueso, lo que no es los minerales del hueso, es decir, el 90%, en tendones, gente que se lesiona, que tiene tendinitis, que incluso alguna vez ha tenido una rotura de tendón o algún ligamento, fijaros que es absolutamente fundamental, o sea, el 80 o 90% es colágeno. La piel, aquellas personas que quieren no tener arrugas, pues que necesitan unos niveles de colágeno óptimos a nivel de unos ácidos grasos como el omega 3 buenos, como el GLA, el ácido gamma-linolénico, como la biotina, como el zinc, ¿vale? Entonces el cartílago arterias pulmonar está presente en todos. Entonces el colágeno también lo tenemos que tener muy presente y por supuesto las vitaminas y minerales. Y para eso debemos de conseguir alimentos densos nutricionalmente. Vísceras, hígado, carne, pescado y huevos, no solo las pechugas, sino la carne roja, lo que hemos dicho de las vísceras, el pescado azul, pescado blanco, mariscos, pero cuanto más densidad nutricional tiene, más vitaminas y más minerales. Entonces, por eso digo que el estado previo, a nivel de todas estas cosas que hemos visto, es absolutamente fundamental. Siempre lo decimos, los ayunos son buenos porque nos ayuda a regenerar y a reparar. Incluso los ayunos realizados, por ejemplo, durante más de 14 horas nos llevará bien entrenados a una autofagia, y es coger todas las proteínas de desecho o aquellas proteínas que no señalizan una actividad o una función a nivel corporal, a nivel metabólico. Lo que hace el cuerpo es las utiliza como fuente de energía y eso es absolutamente fundamental. No comer exceso de hidratos de carbono y no comer muchas veces al día. El segundo punto, pues posiblemente más importante todavía que el primero, es el estrés. ¿Qué se produce en el estrés? El estrés produce primeramente la adrenalina y la noradrenalina. Esas dos hormonas son las que producen la inflamación, ¿vale? Son las que producen el núcleo factor kappa B y son las que acidifican el medio, las que, digamos, son un poco peligrosas. La que nos protege de estas dos, que son las primeras que se producen a la media hora de levantarnos, es decir, no tendríamos que hacer un ejercicio de muy alta intensidad antes de media hora, tres cuartos de hora, una hora de levantarnos. Inmediatamente al levantarnos, no, tendremos que esperar un poquito, porque se empieza a producir el cortisol. Y el cortisol, cuando va a la señal a la corteza suprarrenal y la corteza suprarrenal produce una pulsión de cortisol, ese cortisol me produce IKB, el inhibitor kappa B. Entonces, lo que hace es que evita la inflamación. ¿Cuál es el problema de la sociedad en la que vivimos actualmente? Cuando se produce el cortisol de forma aguda, pues porque te levantas y tienes una pelea o tienes un susto o tienes un estrés alto, que suba el cortisol y que baje es bueno. Lo que no podemos hacer, lo que no es bueno, es mantener todo el día un cortisol alto, es decir, estar mal en el trabajo, estar mal con tu pareja. Estar todo el día haciendo cosas desde la mañana hasta la noche sin ningún momento de relax, incluso para comer rápidamente, y tener niveles de cortisol excesivamente altos, excesivamente mantenidos en el tiempo. Eso que produce resistencia al cortisol. Y si produce resistencia al cortisol, ya no me protege tanto de esas dos primeras hormonas, la adrenalina y la noradrenalina. Y como ya no nos protege tanto porque tenemos resistencia al cortisol por exceso de cortisol mantenido durante el tiempo, es mucho más fácil lesionarnos y que tengamos problemas. Entonces, debemos de cada X tiempo bajar los niveles de cortisol. Eh, y lo vemos aquí, con ejercicio, con sueño, con descanso, con la meditación y andar por la naturaleza, lo que llamamos baños de árbol. La gente que necesite que tome suplementación, como el ashwagandha o la rodiola. Los baños de agua fría por la mañana me regulan muy bien lo que es la dopamina y lo que es la capacidad de producir cortisol. ¿Cómo sabemos que tenemos el cortisol alto? Porque cuando estamos mucho tiempo trabajando y llegan las vacaciones y descansamos, eh, ese momento de descanso es como que nos ponemos malos o nos da excesivamente bajón o incluso nos puede dar fiebre o catarro o demás. Eso significa que hemos estado inhibiendo el sistema inmunológico durante demasiado tiempo y cuando descansamos entonces se nos pega un pico de cortisol. Pero bueno, no me quiero liar. Entonces habrá una mala calidad del tejido conjuntivo, una degeneración del colágeno
Entonces, porque esa adrenalina y adrenalina va a hacer una acidificación del medio y va a producir inflamación y degeneración del colágeno y va a aumentar ese cortisol y esas hormonas del estrés, la gluconeogénesis, que va a aumentar todavía más la resistencia a la insulina y el exceso de azúcar en sangre, porque me está produciendo todo el rato gluconeogénesis, porque esas hormonas del estrés me hacen que el hígado produzca sangre, produzca glucosa, perdón. Entonces, fijaros, ahí tenemos cómo combatirlo y lo que se produce. Eh, a nivel de porcentaje de grasa, es el tercer factor. Primero nutrición, segundo estrés, el tercer porcentaje de grasa. ¿Por qué pongo el porcentaje de grasa? Porque es uno de los grandes males de la sociedad actual. El Michelin, ¿verdad? ¿Quién no tiene a partir de los 30, 35, 40 años Michelin? Entonces, ¿qué pasa con este porcentaje de grasa? Que la glucosa, cuando nosotros comemos muchos hidratos de carbono o exceso de hidratos de carbono y exceso de número de veces al día, esto se crea resistencia a la insulina, como ya hemos visto muchas veces, y automáticamente va a ese porcentaje de grasa. Y el exceso de glucosa es lo que se llama, produce lo que se llama lipogénesis de nuevo, que hace que se produzca ácidos grasos y esos ácidos grasos se almacenen sobre todo a nivel del tejido visceral. Y eso es un problema porque es la grasa visceral la que más adipocitoquinas produce y las citoquinas lo que me hace es llamar sistema inmunológico. Vale, si yo tengo la grasa visceral y esta grasa visceral tiene hipoxia, que es lo que normalmente suele producir, me llama sistema inmunológico y todas las estructuras del cuerpo, como pueden ser los tendones del hombro, los tendones de los codos, la fascitis plantar, tendinitis del Aquiles, sufren y ese sufrimiento lo que pasa es que no llega a llamar, no llega a curarse porque no llega al sistema inmunológico, porque el sistema inmunológico está excesivamente llamado por la grasa, sobre todo por el tejido visceral, que es como veis aquí el que me produce mayor cantidad de adipocitoquinas y mayor cantidad de inflamación. Entonces, por lo que nos dará falta de recuperación de lesiones, es decir, hay veces que una epicondilitis, ¿vale? En una lesión del codo de tenista no se cura porque no llegan macrófagos, no llegan ni macrófagos ni neutrófilos a la zona de la lesión porque están excesivamente llamadas por la grasa visceral. Lo primero que tenemos que hacer ahí es reducir un poquito los niveles de grasa visceral. Habrá aumento de retención de líquidos, por supuesto, y habrá alteración del sistema inmunológico por esta llamada específica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo combatimos? Con el ejercicio. Debemos de hacer ejercicio, no me voy a meter aquí ni cuándo, ni cómo, ni cuánto. Eh, para bajar porcentaje de grasa visceral. Con el sueño ya se sabe que unos niveles óptimos de sueño, tanto en horas como en calidad de la fase REM, ¿vale? De los diferentes procesos de fase REM, mejoran esos porcentajes de grasa con la suplementación, como puede ser activadores del metabolismo, como puede ser la cafeína, como puede ser, hay un montón, la teína, etcétera, los termogénicos, la L-carnitina, que es un quemagrasa que es, bueno, y la L-carnitina, si no estamos en ayunas, no vale absolutamente para nada. Si no estamos con las hormonas del estrés activadas, no vale para nada. O sea, no se puede tomar L-carnitina para dar un paseo o para subirte a la cinta y hacer cinta mientras ver la tele. Eso no tiene sentido. Pero bueno, hablaremos también, sobre todo yo creo que en la charla que voy a dar dentro de poco, hablaremos de eso. Y luego la exposición al frío, absolutamente fundamental para producir número de mitocondrias, aumentar número de mitocondrias a nivel del ejercicio, porque el ejercicio me aumenta el número de mitocondrias en el músculo y en el hígado, pero la exposición al frío, sobre todo en esta zona de aquí, la zona de la espalda y demás, nos aumenta el número de mitocondrias y nos aumenta lo que es la grasa marrón y hace que tengamos mejor termorregulación y quememos más grasa. Y luego la regulación de hormonas, absolutamente vital para la leptina, para el hambre real, para la saciedad, etcétera, etcétera. Y el cuarto punto, que posiblemente sea uno también de los que fallamos más en la sociedad, junto con el estrés, es la falta de sueño. La falta de sueño que produce, pues lo primero es una bajada de la hormona del crecimiento, es decir, tenemos que regular el biorritmo, tenemos que regular que el cortisol por la mañana, que se empieza a producir a partir de las 4:30, 5 de la mañana, suba, se produce un pico de cortisol, eso a partir de las 6, 7 de la mañana, y empieza a bajar hasta al mediodía, hasta la 1. Luego se produce un pequeño pico también a las 2:30, 3, y a partir de las 5 baja. Es importante que a partir de las 5 de la tarde no tomemos café, no tomemos excitantes, a partir de las 7 de la tarde, sobre todo si se ha hecho de noche, no utilicemos pantallas,
con la haz de luz azul, no utilicemos LEDs, o si vamos a utilizar pantalla, nos ponemos gafas para el haz de luz azul, como llevo yo, o evitamos las luces LEDs, sobre todo esas luces LEDs de luz azul, de cocina súper brillantes. Tenemos que utilizar una luz más tenue, más roja, una luz más de fuego, más tranquilizante, ¿verdad? Entonces, si no dormimos bien, no produciremos hormona del cortisol, que se produce porque que me he liado, cuando bajamos esos niveles de cortisol, aumentamos los niveles de melatonina. Son esos niveles de cortisol bajos los que hacen que la melatonina se pueda subir y que me aumente la hormona del crecimiento. Entonces, si yo consigo un sueño reparador, conseguiré una hormona del crecimiento mayor. Y recordamos que nosotros no crecemos cuando hacemos ejercicio. Cuando hacemos ejercicio rompemos, pero para crecer o para recuperarnos de una lesión o para recuperarnos de un ejercicio o para mejorar en el ejercicio necesitamos dormir bien porque nos recuperamos y crecemos por la noche. Entonces, bajamos el cortisol. Tenemos que bajar la inflamación con todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Habrá recuperación, falta de recuperación de lesiones? ¿Por qué? Porque, claro, la hormona del crecimiento, si no se produce el sueño, disminuye. Si no se produce la melatonina, eh, el sistema inmunológico, que es los comecocos y los policías blancos, ¿os acordáis de Érase una vez el cuerpo humano? Vale. Pues los neutrófilos y sobre todo los macrófagos salen de las barracas y las naves, los linfocitos T y los B, salen de las barracas, que son los ganglios linfáticos, y van a patrullar y a regenerar todo el sistema, ¿vale? Por la noche. Pero es básicamente por la noche cuando los niveles de cortisol le permiten al sistema inmunológico salir y la melatonina le invita a salir. Entonces nos recuperaremos mejor si tenemos una falta, o sea, una buena capacidad de sueño. La testosterona bajará porque la testosterona, el sueño es absolutamente vital. Siempre hay una regulación, desregulación del cortisol y del sueño. Es decir, si aumenta los niveles de cortisol, bajará los niveles de testosterona y al revés. Para yo producir mayores niveles de testosterona, tengo que bajar los del cortisol y alteración del hambre real. Si ya hay estudios, un montón de estudios, que cuando nos falta sueño y no descansamos, hay una alteración del hambre y nos tiramos más hacia alimentos más hipercalóricos, más grasos y con más hidratos de carbono. Entonces, ¿cómo lo combatimos? Lo hemos dicho. Evitamos las pantallas de luz azul, nos ponemos filtros en el ordenador o las gafas para el haz de luz azul. Ejercicio suave antes de dormir, sobre todo si es en la naturaleza, un paseo espectacular, porque eso nos va a bajar, a calmar el sistema inmunológico. Un poquito de grounding, el grounding estaría muy bien, es decir, caminar descalzos por un jardín. 5 minutos, no hace falta más. Y luego la suplementación. Y aquí la suplementación para producir melatonina y bajar niveles de cortisol. Hemos dicho que para bajar niveles de cortisol, el ashwagandha y la rodiola estarían perfectos, ¿vale? Pero si quiero subir niveles de melatonina, necesito la materia prima, que es, en este caso, es el L-triptófano. El L-triptófano es el aminoácido que se produce ¿qué pasa? Serotonina, 5-hidroxitriptófano, ¿vale? Y ese 5-hidroxitriptófano, siempre que haya oscuridad absoluta, que el cortisol esté bajo y que haya triptófano, podrá pasar a melatonina. Si con estas dos anteriores no, y si queréis Grifonia simplicifolia también está muy bien, no consigo producir melatonina, entonces ya como última opción tomaré melatonina, no más de 2 miligramos al principio porque ya es una dosis farmacológica, pero si necesito dormir puedo tomar hasta 2 miligramos de melatonina, incluso ya hay productos que tienen triptófano, melatonina y GABA. ¿Vale? Que GABA es como el tranquilizante natural que tenemos a nivel del sistema nervioso. Luego, relajación antes de dormir, es decir, agradecimiento a la vida. Hacemos un repaso de nuestro día y de nuestra vida y damos gracias de todo lo que tenemos y todo lo que podemos vivir. Lectura en papel. ¿Por qué lectura en papel? Por supuesto, en pantalla no, aunque sea una pantalla em, más negra, a mí no me termina de convencer, siempre prefiero el papel. Y la visión horizontal, así como la visión vertical produce dopamina, produce la hormona de la motivación, nos activa, la visión horizontal produce serotonina y la serotonina es la que vemos aquí que es necesaria para dormir. Y luego la luz roja, ya lo hemos dicho al anochecer. Y entramos en posiblemente el más importante de los factores, que es la mala rehabilitación. Pero esto os voy a dejar, como no os quiero entretener, os voy a dejar un vídeo y os voy a poner todavía un poquito más. Fijaros en estas gráficas porque son muy, muy, muy importantes, pero os dejo un vídeo
por qué no nos recuperamos o por qué no hacemos una buena recuperación y este será el próximo vídeo. Si os ha gustado, darme un like y si hacéis alguna pregunta, intentaré responderos lo antes posible. Un placer.